Hemos estado hablando de las parábolas de Jesús, hablando de las diferentes historias, a veces cuentos, ¿verdad?, que Jesús usaba para enseñar lecciones, enseñar principios bíblicos. Y nos encontramos hoy en Mateo 5, a donde Jesús ha ido al monte a predicar a las multitudes. Y primero habla de las bienaventuranzas, ¿verdad? Habla de las diferentes bienaventuranzas que tiene aquellos que son creyentes. Entonces, en este caso hoy le vamos a hablar a los creyentes. ¿Quiénes son creyentes? Personas como usted y yo que hemos reconocido que Dios mandó a esta tierra, a su Hijo Jesús, para morir por nuestros pecados, pero que aún al tercer día resucitó y hoy nos ofrece vida eterna. En aquel entonces, cuando Jesús estaba hablando a los discípulos, Él todavía no había ido a la cruz del Calvario, pero le estaba hablando a las multitudes que ya habían puesto fe en lo que decía Jesús. Sabemos que muchos después de eso empezaron a apartarse. Habían aquellos que eran falsos creyentes. Aún habían fariseos que eran falsos creyentes. Habían gente que se ponían la túnica o el traje de creyente, pero en realidad no eran verdaderos creyentes. Y él le habla de las bienaventuranzas y entonces va a una nueva lectura, hablándole y enseñándole. Y usa una metáfora y una analogía. Usa una metáfora y una analogía para explicar lo que nosotros como creyentes debemos de destacar o enseñar al mundo a nuestro alrededor. Entonces hoy vamos a hablar de dos conceptos que él comparte con nosotros. Él comparte el concepto de sal y luz. Habla de un mineral, sal. ¿Y qué valor tenía la sal en aquel entonces? ¿Y qué valor tiene hoy? Y la luz. Habla de la luz que nosotros reflejamos al mundo. Dice Mateo 5, 13 al 16, ustedes son la sal de la tierra. Fíjate que aquí se refiere a ustedes, no tú personalmente, no tú como individual, pero ustedes, hablando de los creyentes, aquellos que seguían a Cristo, aún ir al monte para oírlo predicar, oír las enseñanzas de Cristo, que para muchos era algo nuevo, algo fresco, algo que tenía poder, porque la palabra de Dios tiene poder. Y si alguien podía destacar esa palabra en una manera que era poderosa, era Jesús, que era Dios encarnado. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y sigue y dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. No son la luz eterna, pero a la vez que usted acepta a Cristo, a la vez que usted pone su fe, usted tiene la luz de Cristo. Dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto. Yo quisiera tener una candelabra más alta que esta, para que ustedes la vieran. Pero le puedo decir, las lámparas que están aquí, usted ve que las lámparas normalmente uno la pone arriba, a lo alto. Uno no esconde la lámpara bajo la mesa. Uno la pone en lo alto para que alumbre todo el lugar. Ya sea su casa, su hogar, el patio de su casa. Dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones, sus obras, brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Jesús le está describiendo a sus seguidores un ejemplo de qué es lo que es sal en la tierra y luz en el monte. Primero vamos a ver el primer ejemplo que él usa, que dice, ustedes son como la sal. Dice Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor?
pueden lograr que vuelvan a ser salada, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. La sal en aquel entonces tenía dos propósitos que sepamos. Posiblemente tuviera otras cualidades, ¿verdad? Como de sanar, ¿verdad? La sal, hoy en día la gente usa la sal del mar muerto para su piel, para suavizar la piel, o usan Epsom salts, usan sales para los dolores musculares, ¿verdad? Pero en aquel entonces se usaban para dos razones particulares. Una era la conservación, para conservar ¿qué? Las carnes, ¿verdad? ¿Por qué? En aquel entonces en el desierto no había refrigeración, no disfrutábamos del hielo, ¿verdad? Y mucho menos en el desierto. Entonces para conservar las carnes, los alimentos, se usaba la sal. Pero también se usaba para saborear la comida. Y hoy en día todavía se usa para esos dos efectos, ¿verdad? ¿Usted alguna vez ha comido un bacalao a la vizcaína? Un pescadito que es salado, que viene de España. Allá todavía usan ese concepto. Yo visité el monte de Cuba cuando fui a visitar en un viaje misionero. Y allí en las partes del monte todavía usan esas mismas tácticas para conservar las carnes, porque en el monte no hay electricidad. ¿Y qué es lo que usan? Lámparas de aceite, velas para alumbrar y usan sal para conservar. Los creyentes en Cristo somos como un tipo de conservador para el mundo. ¿Cómo? Bueno, conservamos la fe, ¿verdad? Los cristianos conservan la fe en el cuerpo de Cristo y aún impactamos a aquellos que no conocen del Señor. En un mundo que tiene una naturaleza pecaminosa. Nosotros somos como la sal del mundo. En otras palabras, sazonamos con la palabra de Dios. Sazonamos con nuestras experiencias y sazonamos con nuestro testimonio. En esta sociedad de hombres impios, cuyas naturalezas no redimidas están corrompidas por el pecado. En el principio, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Nuestra naturaleza se volvió una pecaminosa y lo cargamos en nuestra ADN. Tenemos una identidad con Satanás y el pecado. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, nuestra identidad es cambiada y somos entonces hijos de Dios. Aceptamos al Señor y Él manda a su Espíritu Santo. Pero antes de eso, no hay ni uno bueno. Mire lo que dice Salmos 14:3. Dice, pero no, todos se desviaron. Todos. No hay uno que no se haya desviado. Cuando usted nace, usted está desviado completamente. Todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Conozco personas que me han dicho, yo soy una persona buena. Yo nunca me he robado nada. Yo nunca he hecho un mal. Nunca he tenido un pensamiento mal sobre una persona. Nunca ha tenido envidia o odio en su corazón. El que diga que no es un mentiroso. Y eso es un pecado. ¿Verdad? La mentira es un pecado. Nunca ha dicho una mentira. No tienes que matar a tu prójimo para ser un pecador. Pero, fíjense, hasta Romanos lo confirma. Pablo en Romanos 8:8 dice, pero eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Entonces nacimos con una naturaleza pecaminosa. Pero ahora que eres creyente, eso debe de cambiar. Y a eso se refiere Jesús. Por eso es que los creyentes deben preservar o conservar la verdad y la bondad en un mundo caído. Nosotros tenemos el deber de preservar aquello que es bueno, aquello que nos ha mostrado el Señor en su palabra, aquello que hemos recibido del Señor y que nos transforma en una nueva identidad. En segundo lugar, la sal se usaba entonces, como le digo, como ahora, para potenciar el sabor. ¿Usted nunca ha cocinado una carne que no le ha echado sal? Sabe desabrida. Unos vegetales, unas verduras, y no le ha echado sal, no tiene sabor. Dicen que la sal es mala para el hipertenso. La sal no es mala. El exceso de la sal es mala. Pero la sal es buena. Es más, si usted está deshidratado, ¿qué le dan? Un poquito de sal. Aquí le dan un Gatorade, ¿verdad? En los Estados Unidos eso existe.
tiene electrolitos y cositas agregadas. Pero cómprese una botella de agua de cualquier marca, Dasani, no sé, cualquier marca, la que más le guste. Y usted oye y lee los ingredientes y tiene un poquito de sodio. Eso es sal. ¿Sabe para qué lo ponen ahí? Uno, para ayudarlo en hidratar su cuerpo, y otro, para darle sabor. Sal en el agua. El sal hoy en día se usa para otras cosas también, como el sodio hipoclorito o cloruro de sodio, que se vuelve cloro. En mi casa yo tengo una fuente que yo al sistema le echo sal y se transforma por un sistema de electricidad en cloro para desinfectar. Pero en aquel entonces no se usaba para eso. Se usaba para conservar y la otra para dar sabor. ¿Y a dónde es que nosotros como creyentes podemos dar ese sabor positivo? Es para dar un sabor positivo. Donde hay conflictos debemos de ser pacificadores. Donde hay conflictos nosotros los creyentes debemos de buscar la paz. Ser intermediarios. No agregarle al conflicto, sino tratar de suavizar la cosa. Buscar paz. Donde hay dolor debemos de ser ministros de Cristo, vendando heridas. ¿Se acuerda la historia del samaritano? El buen samaritano. El hombre estaba en el costado de la calle y vino, vamos a decir, un pastor y lo miró y dijo, yo no me meto en eso. Y vino un político, yo no me meto en eso. Pero vino el buen samaritano. Los judíos y los samaritanos no se llevaban, eran enemigos. Pero el buen samaritano vio a aquel hombre en necesidad y en medio de su dolor, ¿qué hizo? Le vendó las llagas. Lo llevó al, vamos a decir, el hotel, el hospedaje más cercano y hasta pagó por su cuidado. Eso es un creyente. Lo que debe hacer un creyente hoy en día. Sanar a donde hay dolor. Llorar con el que está herido y darle aliento al que tiene depresión o se siente mal. Donde hay odio debemos ejemplificar el amor de Dios en Cristo, devolviendo bien por mal. ¿Se acuerda lo que dice Pedro? ¿Cuántas veces tengo que virar el cachete? ¿Cuántas veces? Si me pegan 7 veces, no 7 veces 70. ¿Cómo? ¿Cuántas veces debo virar el cachete? ¿Cuántas veces sea necesario? No podemos vivir en un mundo lleno de odio, de angustia. Vivimos en un mundo así, pero nosotros debemos ser como la sal que sana. Mi tío, el hermano de Tomás, Daniel, era asmático cuando era niño y vivía en el centro de Cuba, en La Habana, en un lugar donde no estaba cerca del mar. Y le dijeron que se comprara una casa a mi abuelo cerca del mar, porque el aire salitre que estaba en la playa era bueno para los pulmones. Conozco a otro señor que sufría de una dermatitis muy grave y el médico le decía, vaya y báñese en el mar, porque la sal del mar sana la piel. La sal es así como un unto, como el aceite de oliva, ¿verdad? En aquel entonces se usaba el aceite para sanar las heridas. La sal cura, la sal alivia y da sabor y esencia. Como cristianos debemos tener esa esencia, igual que la sal. Mire lo que dice Lucas 6:35. Amén a sus enemigos. No a sus amigos, a sus enemigos. Háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande. Y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. En su nueva identidad como hijos de Dios. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Jesús andaba entre las multitudes, entre mucha gente perversa, pero Él ofrecía un mensaje de esperanza y aún sanó a muchos de la ceguera, a los inválidos, aún resucitó a los muertos, porque Él tenía compasión por la gente a su alrededor. A medida que los creyentes se comportan de manera que reflejan la naturaleza de Dios, acentúan la diferencia que Jesús hace en la vida de uno. Cuando nosotros ponemos el esfuerzo de ayudar,
de sanar, de querer, de amar. Es como esa sal de la tierra. No sabemos exactamente lo que Jesús estaba especificando cuando dijo sal en este mundo. Pero la palabra sal viene de la palabra salario. ¿Sabe que en aquel entonces también la sal para qué se usaba? Para pagar. Se pagaba con sal. Fíjense si era importante la sal. Sal por dinero. Se usaba, claro, monedas de oro, de plata. Pero cuando no había, se compraba con sal. La palabra salario viene de esa palabra. Lo importante que es la sal. Ahora dice que ¿de qué vale la sal si pierde su salinidad? ¿Sabe que la sal no pierde su sabor? No se descompone tan fácil. Pero hay ocasiones que la sal puede perder su sabor. ¿Cuándo es que la sal puede perder su sabor? Cuando se diluye. Cuando usted diluye la sal ya no tiene ese sabor intenso, ¿verdad? A veces puede ser que él se refería, en aquel entonces las carnes se guardaban a veces en cuevas, en áreas que habían rocas que tenían sal dentro del contenido de las piedras. Y a lo mejor al diluirse, al filtrar la sal fuera de las piedras, ya no se podía utilizar para conservar las carnes, porque no había refrigeración. O puede que haya sido contaminación. Sabe que la sal, si está contaminada, no sabe a sal. Si usted combina la sal con tierra, arena o otro ingrediente o elemento, la sal no sabe a sal. O puede que se refiera a la sal cuando realmente no es una sal buena para digerir o conservar. La sal del Mar Muerto no sirve para condimento, para la comida, y no sirve para conservar. Es otro tipo de sal. Es una sal falsa. No podemos ser cristianos o creyentes falsos. Tenemos que ser sal legítima. ¿Cómo es la sal legítima? La que, como le dije, sana al enfermo, ¿verdad? La que ofrece paz en medio de la guerra. La que evita el odio. La que comparte el amor de Dios. Los verdaderos discípulos de Jesús no pueden perder su salinidad. Somos creaciones nuevas. Cuando usted acepta al Señor, usted es sellado por el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Dios pone su Espíritu en usted. ¿Usted puede perder ese Espíritu Santo? Primero que nada, usted no se lo ganó. Usted no pudo hacer nada para recibir ese Espíritu. Es un regalo de Dios. Lo único que usted pudo hacer fue poner su confianza en Dios, y al poner su confianza en Él, en el Hijo de Dios, Él lo salva y le ofrece el Consolador. Entonces el verdadero cristiano no lo puede perder. Lo que sí puede hacer es coger la sal, el Espíritu Santo, y embolsillarlo. Pero nunca lo pierde. Él está pidiendo que nosotros nunca guardemos esa sal y nunca dejemos contaminarnos, sino ser sal pura, real. Tu vida debe ser cambiada por el Espíritu Santo. Los impostores deben ser arrojados y pisoteados. Aquellos que dicen que son sal y no son, ¿qué es lo que le hacen? Lo echan a un lado. ¿Ustedes pueden recordar a alguien que fue así en el tiempo de Cristo? Un impostor. Uno que decía que era de Cristo, pero no era de Cristo. El ejemplo de Judas. ¿Qué es lo que hace Judas? Anda con Cristo 3 años, camina con Cristo, duerme en la misma habitación con Él, comparte de la cena con Él y aún era un impostor. Eso es lo que es sal contaminada, realmente sal de mar muerto, una sal que no sirve para nada. Y aún Cristo, Jesús, reconociéndolo, le ofrece una última oportunidad en la mesa, en la última cena. Él no quería que él se perdiera, pero ya había tomado la decisión. Mire cómo se explica a nosotros hoy la declaración de Jesús acerca de la sal en la tierra. Ustedes son la sal de la tierra.
Señores y señoras, ustedes los creyentes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Marcos 9:50 nos recuerda que la sal es buena para condimentar. Mira lo que dice Marcos 9:50. Dice, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben de tener las cualidades de la sal y vivir en paz uno con los otros. No deje que tu sal se diluya. No dejes que este mundo te dé vueltas diciéndote, es que la bendición de Dios viene por medio de un carro nuevo, o de una casa más grande, o de una oportunidad de ese nuevo empleo, donde puedo trabajar madrugadas y ganar el doble. Y tu familia queda en casa, solos. Tus hijos criados por otra persona. No dejes que tu sal se diluya. Y no dejes que se contamine. Si eres creyente y lo serás siempre. Pero sí puedes vivir como si fuera sal contaminada, ¿verdad? Aceptando lo que el mundo te ofrece. Tú vives en el mundo, pero no perteneces al mundo. Ya tenemos una nueva identidad en Cristo. Tú eres sal, pero no solamente eres sal, pero ahora se refiere a la luz. A la luz con el mundo. Las buenas obras de los seguidores de Cristo. A eso se refiere él. Dice Mateo 5, 14 y 16. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son como esta vela que está aquí. O esa lámpara que está ahí. O aún esta que está aquí. Ustedes pueden ser una lámpara suavecita, más poderosa o aún súper potente. Pero ustedes son la luz. Ahora, ¿cómo ustedes muestran esa luz? ¿Cómo ustedes destacan esa luz en el mundo? La presencia de la luz en la oscuridad es algo inconfundible. Si yo apago aquí todas las luces, esto se pone tan oscuro que usted no se ve ni la mano delante de usted. Pero cuando yo prendo la luz y empiezo a prender luz por luz por luz. En este salón ahora hay muchas de las luces que están apagadas. Pero si yo las fuera a prender ahora todas, brillante, brillante. Y así es como somos nosotros. Nosotros somos una luz, pero tenemos que reflejar la luz de Cristo, porque nosotros no somos la luz eterna. La luz eterna es Cristo, pero se refleja en nuestras vidas. ¿Qué es lo que es la oscuridad? La falta de luz, simplemente. El cuarto es oscuro porque falta luz. Cuando cae la noche, ¿qué pasó? La luz del sol ha tornado. Y lo que usted ve en la luna es la reflexión de la luz, porque la luna no suelta luz. Nosotros somos como la luna, reflejamos la luz del sol. Nosotros reflejamos la luz de Cristo. Nosotros no somos la luz. Él dice que somos la luz, ¿por qué? Porque la tenemos en nosotros. Tenemos a Cristo en nosotros. Pero la luz verdadera es Cristo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios sobre la luz eterna. La palabra en Juan 1:10 dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todo. ¿La vida de quién? De Jesús. Trajo luz a nosotros. Entonces nosotros reflejamos la luz que está dentro de nosotros, que es Jesús. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. La luz que usted tiene dentro de usted es la luz eterna del Señor, por medio de su Espíritu Santo. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Fíjense lo que dice: Juan no era la luz.
era solo un testigo para hablar de la luz, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Aún en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, Juan el Bautista no tenía la luz. Tenía conocimiento de la luz, pero no la tenía. Nosotros hoy tenemos el privilegio, el honor de tener la luz y poderla reflejar al mundo entero. Nuestras buenas acciones deben de ser evidentes para que todos vean. ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice Santiago? Fe sin obra es muerta. Entonces nuestras obras deben de reflejar la luz de Dios. No porque da salvación, sino porque es un testimonio para aquellos que no conocen del Señor y glorifique al Padre. Antes de esto Jesús había hablado de las bienaventuranzas, ¿verdad? Nuestras obras serán evidentes si se realizan de acuerdo con los otros principios que Jesús menciona. Y él habla de esos principios antes de hablar de la sal y la luz. Quiero compartir algunas de esas con ustedes. Estas son las bienaventuranzas. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. ¿Usted se da de cuenta? ¿Usted se da de cuenta? Aquel que es pobre en espíritu, Él lo bendice. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Usted está en aflicción, usted está en dolor, pero usted tiene fe en Cristo, Él le bendice. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Él quiere a aquella persona que es humilde de corazón. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Usted no puede ver a una persona sufrir una injusticia en su corazón, usted quiere ayudarlo, Él le bendice. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Al nivel que usted muestre compasión, el Señor lo va a mostrar con usted, y mucho más, y mucho más. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. No solamente verán a Dios, verán los milagros de Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dije de la sal? Paz en medio de la guerra, paz en medio del odio. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. ¿Usted es obediente a la palabra de Dios? ¿Usted quiere seguir la palabra de Dios? Dios lo bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Aún ustedes van a ser perseguidos, porque hay personas que no van a aceptar la palabra de Dios. Desde el principio hay personas que no han aceptado el plan de Dios. Y usted será perseguido. Pero en medio de esa persecución, usted va a ser bendecido. Porque usted va a encontrar una paz que no puede encontrar en este mundo. Ni con dinero, ni con posición. No importa lo que usted reciba. Usted tiene un averaje de 70, 90 años. Y esta vida se fue. ¿Qué usted deja? Lo único que usted puede dejar es su fe a sus compañeros, a sus hijos y a sus nietos. Pero la vida eterna, la que sigue después de esta, es para siempre. ¿Y a dónde usted va a pasar esa vida eterna? ¿La puede pasar con la luz o la puede pasar en la oscuridad? Claramente que la diferencia entre el cristiano y el mundo debe ser preservada. Tenemos que preservar nuestra fe, mantenernos firmes, con perseverancia, seguir adelante, no dejar que este mundo nos agobie. ¿Se acuerda de ese furor, esa candela que usted sintió, ese amor cuando primero aceptó a Cristo? Usted estaba loco por compartir el Evangelio. Yo me recuerdo, yo tenía unos 15, 16 años y fui a mi amigo y fui a mi familia. Pero si tú te criaste en la iglesia, Miguel, ¿tú siempre has sido un creyente? No. Yo me crié en una iglesia, pero aunque compartían la fe y la palabra de Dios, yo nunca me había abierto los ojos
Pero un día en una iglesia que me invitaron muy pequeñita, más pequeña que esta, mucho más pequeña que esta, en el salón del almuerzo de una iglesia, ahí se congregaba un grupito pequeño y el pastor predicó la palabra de Dios, el evangelio, la palabra de esperanza, el mensaje de esperanza, de que Dios tenía un plan para mi vida y que Cristo había muerto por mis pecados y que al tercer día había resucitado y que Él me lo ofrecía como un regalo. Y en ese momento mi corazón sintió la presencia del Señor. Y le dije, Señor, perdóname. Y me sanó. ¿Sabe que yo me separé del Señor? Yo recibí la sal, pero me la guardé en el bolsillo. Y años después, viendo un pastor en la televisión, fui a visitar una iglesia y le digo a mi esposa, ven conmigo. Mi esposa no era creyente. Y a la tercera visita ella acepta al Señor. Y desde ese entonces he trabajado para preservar la sal y alumbrar la luz. Humilde obediencia del cristiano a los mandamientos de Cristo. Usted no lo puede hacer en su propia fuerza. Yo no lo puedo hacer en mi propia fuerza. Yo le digo, yo batallo contra mi carne al diario. Yo batallo en el mercado allá afuera, en el trabajo. Diariamente usted tiene que tomar una decisión de ser sal en este mundo. Y no esconda su luz abajo de una canasta. Álcela. Sea luz en medio de la oscuridad. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado. Para que otros puedan ver sus buenas obras. Para que su fe no sea una fe, como dice Santiago, muerta. Las obras no le va a dar salvación. Eso se lo da únicamente Jesucristo. Cuando usted pone su confianza en Él. Pero ya que ustedes son creyentes, y creo que la mayoría son, yo no puedo juzgar el corazón de cada uno aquí. Pero muchos de ustedes lo conozco. Y sé la vida que están llevando. A otros los conozco, pero como dicen, son personas conocidas, pero realmente no sé lo que está pasando en su corazón y en su familia. Si usted tiene esa luz y esa sal, no la esconda. Los faros esos que hay a las entradas de los muelles son lighthouses. Están puestos casi siempre en una loma y alumbran en la oscuridad. De día no los prenden, pero de noche se ve la luz a millas, kilómetros de distancia. ¿Sabe para qué? Para que la gente no se pierda ni encuentre su camino. Usted es esa lámpara para que aquellos que están perdidos en el mundo vengan a conocer de Cristo, ya sea en su familia, sus amistades o en su trabajo. Solo permaneciendo enfocados en Cristo y siendo obedientes a Él, podemos esperar permanecer sal y luz en el mundo. No pierda su esencia. Brille. Brille para que la paz de Dios esté con ustedes. Y cuando venga ese momento que el Señor lo llama a la gloria, podamos todos sentarnos en la mesa con Él a celebrar, ¿verdad? A celebrar lo que Él ha hecho por nosotros. Pasos prácticos, primeramente, ora. Si tienes al Señor y te sientes como que tu sal ha perdido ese sabor, pídele al Señor que la purifique en ti. Pídele al Espíritu Santo que te guíe. Segundo, recibe la bendición de Dios. Si ya le pediste, cree que puedes recibir la bendición de Dios. Arrepiéntete de tu pecado. Ay, pero pastor, yo sigo con esa lucha, con esa batalla contra el alcoholismo, contra la lujuria, contra el amor al dinero. Pídele al Señor. Dile, me arrepiento. Entrégale el control a Él. Deja que Él te guíe. Estaba hablando con un amigo hace un día atrás, estábamos hablando de una situación que tiene y me dice, estoy aprendiendo a confiar en el Señor. Un problema grave.
problema de bancarrota. Y dice, pero se lo estoy poniendo en las manos del Señor. Qué bonito es oír eso. Como decir, yo sé que me rindo, yo no puedo, solamente el Señor. Obedece. Tercer paso, obedece. Practica, camina en obediencia al Señor. El Señor pone todo lo que necesitamos saber en su palabra. Lee la palabra y practícala. En este país hay leyes. Usted la lee y la sigue. ¿Y qué pasa cuando usted lee y sigue las leyes? Usted es bendecido. Si no, ¿qué es lo que le pasa? Es encarcelado. No vivas encarcelado en este mundo. Libérate, eres libre. No libertinaje, eres libre para seguir los mandamientos de Jesús. Y por último, brilla. Deja que tu vida sea un testimonio para otros. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado y te pueda utilizar a ti para llegar a aquellos que están perdidos en este mundo. Oremos.